Tributo hacia Akira Toriyama. Hoy presentamos una triste despedida. Mundo de la nada. Lugar donde 8 universos lucharon una batalla campal que decidiría el futuro de su universo. Sin embargo, 2 pequeñas deidades provocaban el terror en los participantes, debido a que destruían a los universos perdedores sin piedad, ocasionando que todos lucharán con todo lo que tenían, pero al final todos los universos desaparecieron de la existencia debido al deseo egoísta de un guerrero del universo ganador. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aún sigo vivo? Pensé que había sido borrado junto a mi universo. Pensaría Goku confundido observando sus manos, pero al alzar la mirada se fijaría como el supremo sacerdote se encontraba al frente suyo. ¿Se encuentra bien, señor Goku?, preguntaría Daishinkan, pero no recibiría respuesta por parte de la Azabache. ¿Dónde están mis amigos?, preguntaría Goku empezando a temblar tras no sentir sus presencias mientras se encontraba arrodillado. Ellos desaparecieron de la existencia junto a su universo, diría Daishinkan. ¿Por qué soy el único que sigue vivo? ¿No se supone que debía ser borrado junto a mi universo?, preguntaría Goku devastado por la noticia. Es obra de los reyes del todo, no quisieron perder a su único amigo, diría Daishinkan. Entiendo, así que soy el único que ha sobrevivido, diría Goku empezando a derramar lágrimas, recordando lo que había pasado antes de que su universo fuera borrado. Flashback. Lo siento chicos, no fui capaz de proteger nuestro universo, no fui lo suficientemente fuerte, diría Goku apretando los puños. No te preocupes, hiciste todo lo posible por protegernos, así que nadie te culpa, diría Krillin. Así es papá, hiciste tu mejor esfuerzo hasta el final, diría Gohan. Además, si tan solo hubiera sido más fuerte, hubiera sido capaz de proteger a Videl y Pan, pensaría Gohan mientras por su mente pasaba la imagen de su esposa e hija. Goku apretaría los puños al observar cómo su primer hijo empezaba a derramar algunas lágrimas. Vamos, no te mortifiques más, hemos llegado muy lejos gracias a ti, diría Roshi, colocando una mano en la espalda de la Azabache. Maestro, diría Goku. Si no hubiera sido por ti, hace mucho tiempo que hubiéramos muerto, diría Tenshinhan. Sí, por eso te estamos muy agradecidos contigo, diría Krillin. Goku se quedaría sin palabras por lo que le habían dicho sus amigos, notando que nadie lo culpaba. El universo 7 ha sido descalificado, diría Daishinkan, provocando que los del universo 7 se asustaran por sus palabras debido a que sabían lo que iba a pasar. Por lo tanto, el universo 7 será eliminado, diría Daishinkan. Los 2 reyes del todo, tras escuchar lo que había dicho el gran sacerdote, alzarían cada uno una mano. Todos los integrantes del universo 7 tendrían diferentes reacciones tras observar que estaban a punto de ser eliminados. Lo siento Bulma, lo siento Trunks y sobre todo Braa, lamento no haber sido lo suficientemente fuerte como para protegerlos, pensaría Vegeta, mientras pequeñas lágrimas recorrían su rostro. 18 y Krillin terminarían abrazándose mientras derramaban lágrimas al pensar que nunca verían a su hija. Así que este es el final, pensaría 17, observando a la nada recordando a su familia. Lo siento Chaos, pensaría Tenshinhan recordando a su amigo. Después de una vida tan larga, esta no era la forma en la que me imaginaba morir, diría Roshi, observando cómo los pequeños reyes del todo hacían brillar sus manos. Lo siento tanto, diría Goku observando que todos empezaban a brillar. Deja de disculparte, y mejor ve con tu hijo que en este momento te necesita, diría Piccolo notando cómo su discípulo se encontraba mal. Goku, tras escuchar lo que había dicho el Namekiano, se acercaría a su hijo, pero antes de decir algo sería abrazado por él. No volveré a verlas de nuevo papá, diría Gohan derramando lágrimas.
Lo siento Gohan, en verdad lo siento tanto, diría Goku, abrazando con fuerza a su hijo. Gracias por todo Whis, aunque nunca lo admití antes fuiste un gran amigo para mí, diría Bills sonriendo. Señor Bills, diría Whis sorprendido de sus palabras mientras observaba todo su universo desaparecer. Fin flashback. Esto es un sueño, ¿verdad? Si despierto volveré a verlos de nuevo, ¿cierto? Preguntaría Goku observando al gran sacerdote. No señor Goku, no es un sueño, diría Daishinkan. Whis al observar cómo su discípulo sufría por sus seres queridos, sentiría tristeza al verlo de aquella manera. Jamás debí proponer que se realizara el torneo del poder, diría Goku golpeando el suelo. No debería culparse, gracias a ustedes que los universos tuvieron la oportunidad de sobrevivir, pero al final las cosas no salieron como los reyes del todo lo habían previsto. Lamentablemente aquel peleador llamado Jiren pidió un deseo egoísta, debido a eso los demás universos fueron eliminados, diría Daishinkan. ¿Y no hay una manera de traer de vuelta a todos los universos destruidos? Preguntaría Goku. Eso depende de los Xenosamas, diría Daishinkan dirigiendo su mirada a los pequeños dioses del todo. Goku tras escuchar aquello rápidamente se acercaría a los reyes del todo con un ápice de esperanza. Por favor Xenosamas, traigan de vuelta a todos los universos destruidos, diría Goku arrodillándose en el suelo. No puedo hacerlo, diría Zen del presente. Tú estás aquí porque no queríamos perder a nuestro único amigo, diría Zen del futuro. Si es posible entregaré mi vida con tal de traer de vuelta a todos los universos, diría Goku. Whis junto a los demás ángeles se sorprenderían por lo que había dicho el azabache. ¿Serías capaz de entregar tu vida para que los demás universos vuelvan? Preguntaría Zen del presente. Sí, estoy dispuesto a dar mi vida por todos ellos, diría Goku. ¿Estás seguro? Preguntaría Zen del futuro. Sí, quiero que todas las personas de todos los universos, incluido mi universo donde se encuentran mi familia y amigos, vivan sus vidas sin que yo me interponga, diría Goku. Ambos reyes del todo se observarían uno al otro tomando una decisión. Hemos decidido que regresaremos a todos los universos eliminados, diría Zen del futuro. A cambio de tu sacrificio, diría Zen del presente. Muchas gracias Xenosamas, diría Goku alegre. ¿Por qué hacer eso? Si tenías la oportunidad de rehacer tu vida en uno de los nuevos universos que los reyes del todo iban a crear, diría Whis acercándose. Yo no sería capaz de vivir una nueva vida sabiendo que mi familia y amigos murieron por mi culpa, y todo porque no fui lo suficientemente fuerte para salvarlos, diría Goku levantándose del suelo. Pero tus familiares y amigos sufrirán por tu muerte, diría Whis. Sí, lo sé, pero anteriormente ya he dado mi vida por ellos, y esta no sería la excepción. Además tengo muy presente de que ellos sufrirán debido a que ya nunca más volveré. Aún así, sé que son fuertes y sabrán seguir adelante a pesar de que yo ya no me encuentre junto a ellos, diría Goku. Entiendo, y dime, ¿quieres dejarles un mensaje? Preguntaría Whis. Sí, por favor, quiero decirles unas últimas palabras, diría Goku. Un momento después, Goku acabaría de grabar sus últimas palabras con la ayuda del ángel. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Preguntaría Whis. Sí, te lo encargo, diría Goku. Whis solo asentiría lo dicho por el azabache. Bien señor Goku, todo está listo, dígame, ¿cuál será su deseo? Preguntaría Daishinkan mientras Super Shenlong se encontraba a sus espaldas. Quiero que todos los universos que fueron eliminados regresen, por favor, diría Goku. Daishinkan esbozaría una sonrisa dirigiendo su mirada hacia el dios dragón. Goku observaría cómo Super Shenlong desaparecía tras cumplir el deseo, pero se daría cuenta que nadie había aparecido, por lo que se acercaría al ángel de su universo. Whis, ¿podrías confirmar de que todos se encuentren bien? Preguntaría Goku. Claro, diría Whis mostrándole al azabache mediante un holograma que todos se encontraban reunidos y confundidos de que hayan vuelto de nuevo. Me alegra ver que todos se encuentren bien, diría Goku sonriendo mientras derramaba pequeñas lágrimas. Como ya habrá notado, su universo al igual que los demás han vuelto a la normalidad, diría Daishinkan acercándose. Muchas gracias, diría Goku haciendo una reverencia. Supongo que ya sabrá lo que sucederá ahora, diría Daishinkan.
Sí, estoy listo para entregar mi vida, diría Goku. Al mismo tiempo en la Tierra del Universo 7. Todos se encontraban reunidos afuera de la Corporación Cápsula, pero algunos estaban sorprendidos de estar en aquel lugar, en especial los que habían participado en el torneo del poder. ¿Qué sucedió?, preguntaría Krillin confundido. Se supone que habíamos sido eliminados, diría Roshi. Así fue, pero de alguna manera hemos vuelto a la vida, diría Piccolo. ¿Qué es lo que está pasando?, pensaría Vegeta observando a su alrededor, pero notaría que su esposa se acercaba junto con su hija. ¿Sabes qué pasó? Lo último que recuerdo es que estaba tomando el té junto a Braa, pero de repente todo empezó a brillar y ahora estamos aquí junto a los demás, diría Bulma. Yo también me lo pregunto, diría Vegeta. Pero si están aquí, eso quiere decir que ganaron el torneo, ¿verdad?, preguntaría Bulma. No exactamente, diría Vegeta. Bulma se confundiría ante la respuesta que le había dado su esposo. El dios de la destrucción, tras observar a su alrededor, se percataría de que cierto azabache no se encontraba, por lo que se imaginaría que el responsable de su regreso era él. En verdad tú, diría Bills apretando los puños. Los supremos Kaiosama permanecerían en silencio con la mirada triste, debido a que se imaginaban el precio que debió haber pagado Goku por traerlos de vuelta a la vida. Gohan se encontraría confundido preguntándose qué era lo que había pasado, pero notaría que su esposa se acercaba junto con su hija y su madre. Videl iba a decir algo, pero terminaría siendo abrazada por su esposo inesperadamente. Me alegra de que se encuentren bien, diría Gohan derramando algunas lágrimas. Milk sonreiría al ver aquella escena, pero al echar un vistazo al lugar, se percataría que su esposo no se encontraba. Un poco lejos de todos se encontraban Goten, Trunks y Marrón, confundidos de encontrarse en la Corporación Cápsula, debido a que anteriormente se hallaban protegiendo la reserva donde trabajaba 17. Marrón, al ver a sus padres, iría hacia ellos. Krillin y 18, al ver a su hija, no dudarían en abrazarla, empezando a derramar lágrimas, debido a que pensaban que no volverían a verla nunca más. ¿Qué es lo que te sucede?, preguntaría Videl a su esposo al verlo comportarse extraño. Pensé que nunca las volvería a ver, diría Gohan, dejando de abrazar a su esposa e hija. ¿Eh? ¿Por qué dices eso?, preguntaría Videl confundida. Te lo explicaré después, diría Gohan. De acuerdo, diría Videl notando que su esposo buscaba algo con la mirada. Papá, ¿sabes qué es lo que está pasando?, preguntaría Gohan buscándolo en todos lados, pero no lo observaría por ningún lado. Milk empezaba a preocuparse de no ver a su esposo en ninguna parte. ¿Alguien vio a mi papá?, preguntaría Gohan. Los demás, que se encontraban distraídos, escucharían la pregunta del hijo mayor de Goku, por lo que empezarían a buscarlo con la mirada, pero no lo verían en ningún lado y mucho menos sentirían su presencia en el lugar. No se molesten en buscarlo, él no se encuentra en el planeta, diría Bills. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntaría Gohan. Sí, ¿a qué se refiere?, preguntaría Krillin. Bills no respondería, dándoles la espalda mientras dirigía su mirada al cielo. Todos se encontrarían confundidos por el comportamiento del dios de la destrucción, y con la nula respuesta sobre qué le había pasado a Goku empezarían a preocuparse. Gohan, en busca de respuestas, se acercaría a los supremos Kaiosamas, pero antes de siquiera decir algo, un holograma del supremo sacerdote aparecería. Las deidades que se encontraban en el lugar temerían de lo que iba a decir con respecto a alguien muy querido para todos los que se encontraban reunidos. Los guerreros Z se preguntarían la razón de la repentina aparición de aquella deidad. «Porque presiento que no lo volveré a ver más», diría Milk con una mano en el pecho. En este momento estoy transmitiendo a todos los universos. La razón por la que hago esto es para informarles el motivo por el que fueron devueltos a la vida, ya que anteriormente fueron erradicados de la existencia, diría Daishinkan. Todos los universos, tras escuchar lo que había dicho el gran sacerdote, no haría más que aumentar las preguntas que tenían, debido a que se preguntaban cómo era posible que hayan vuelto a la vida, por lo que querían escuchar el motivo de su regreso. Hay un fuerte motivo de su regreso, y es debido a alguien, diría Daishinkan, sorprendiendo a todos los universos por lo que había dicho, pero había un grupo de cierto universo a quienes se le venían a la mente alguien. Gracias a que aquella persona que es amigo de los reyes del todo, siendo estos la máxima autoridad de todos los universos, le concedió la petición de traer de vuelta a todos los universos erradicados, diría Daishinkan.
Eso quiere decir que mi papá convenció a los reyes del todo para traernos de vuelta a la vida, diría Gohan alegre. Los guerreros Z se alegrarían al saber que fue gracias a Goku que estuvieran vivos de nuevo, pero las deidades no se creían que solo por ser amigo de los reyes del todo, volviera todo a la normalidad tan fácilmente. Seguramente algunos se darán una idea de a quién me refiero, pues algunos universos odiaron a esa persona pensando que por su culpa se realizó el torneo del poder, pero nada más alejado de la realidad. Gracias a él los universos que estaban destinados a ser erradicados tuvieron la oportunidad de luchar por su universo para que no fuera erradicado, pero lamentablemente no ganó aquel universo que los reyes del todo habrían previsto. En cambio ganó uno cuyo peleador pidió un deseo egoísta, provocando que los demás universos que no iban a ser erradicados terminaran con el mismo destino que los demás, diría Daishinkan. Jiren del universo 11 bajaría la cabeza, pues gracias a su deseo egoísta provocó que todos fueran eliminados, por lo que se culpaba por aquello mientras apretaba sus puños con fuerza. A pesar de aquel suceso solo uno sobrevivió, y fue gracias a que se ganó la amistad de los reyes del todo que no fue eliminado junto con los demás universos, pero aquella persona dolida de haber perdido a sus seres queridos, se arrodilló frente a los reyes del todo pidiendo que todos los universos erradicados volvieran, diría Daishinkan. La mayoría de los guerreros Z estaban felices de que gracias a Goku hayan vuelto, pero algunos se percatarían de que aquello no sería así de fácil y que de seguro él tuvo que ofrecer algo a cambio. El nombre de aquella persona es Son Goku, diría Daishinkan haciéndose a un lado para que todos observaran al mencionado frente a los reyes del todo. Todos los universos se sorprenderían de ver a aquel guerrero que había asombrado a los dioses, pero se preguntaban qué era lo que sucedía, pues los ángeles que se encontraban en aquel lugar tenían una mirada algo triste, ya que era la primera vez que sentían empatía por un mortal. De igual manera los reyes del todo tendrían una mirada algo triste, puesto que por una vez en su vida aquello que iban a hacer no era fácil para ellos. Algunos se preguntarán qué es lo que sucede, por lo que se los explicaré. Son Goku está a punto de ser erradicado de la existencia, diría Daishinkan. Aquellas palabras impactarían demasiado a los guerreros Z, esperando que todo aquello que habían escuchado fuera una mentira. Son Goku, para lograr que todos los universos regresaran de vuelta a la normalidad, entregó su vida sin vacilación alguna, y los reyes del todo aceptaron aquello por ser su amigo. Sin embargo, su partida será lenta y dolorosa mientras es erradicado de la existencia, diría Daishinkan. Los del universo 7 no podían creer lo que habían escuchado de parte del gran sacerdote, por lo que todos se encontrarían en shock tras recibir aquella impactante noticia. Milk caería de rodillas al suelo devastada tras escuchar que su esposo dejaría de existir, empezando a derramar lágrimas debido a que nunca más lo volvería a ver, ni siquiera en el otro mundo. Los demás universos que habían despreciado y odiado a aquella persona por lo del torneo del poder y por llegar a ser irrespetuoso con los reyes del todo, se sentirían mal tras conocer que gracias a su sacrificio todos habían revivido. Llegó el momento, diría Daishinkan, provocando que la familia y amigos de las Abache se alarmaran tras escuchar aquello. Los reyes del todo alzarían sus manos con las palmas abiertas, haciéndolas brillar mientras observaban a su amigo con tristeza. Goku se encontraría tranquilo con los ojos cerrados mientras recordaba los buenos momentos que pasó junto a su familia y amigos. Los reyes del todo, sin decir alguna sola palabra, procederían a cerrar sus manos, provocando que Goku empezara a desaparecer en partículas frente a todos los universos. No, por favor, no, gritaría Milk derramando lágrimas al ver cómo su esposo desaparecía lentamente. Gohan junto a Goten abrazarían a su madre, intentando calmarla mientras derramaban lágrimas al presenciar la ejecución de su padre. Abuelito, diría Pan confundida observando lo que le pasaba. No te preocupes, Pan, tu abuelito siempre estará contigo, diría Videl, abrazando a su hija mientras derramaba lágrimas. Los guerreros Z empezarían a derramar lágrimas tras verlo desaparecer poco a poco, pero lo que más rompería su corazón sería ver su rostro que reflejaba sufrimiento. Mills, a pesar de que nunca demostraba sus emociones, se le observaba triste. Vegeta observaba con tristeza como su rival y amigo era borrado lentamente de la existencia, por lo que al no poder hacer nada apretaría sus puños con fuerza. ¿Por qué siempre tienes que dar la vida por los demás?, diría Bulma derramando lágrimas.
En aquel holograma se podía observar cómo aquella persona que cambió la vida de muchos en el universo 7 se encontraba a punto de desaparecer. Goku abriría sus ojos tras recordar toda su vida, por lo que dirigiría su mirada a los Reyes del Todo dándoles una sonrisa. Goku, dirían los Reyes del Todo. Gracias pequeños Sens, diría Goku desapareciendo en destellos de luz. Adiós amigo, dirían los Reyes del Todo tristes tras escuchar sus últimas palabras. El gran sacerdote dejaría de transmitir tras Goku acabar de desaparecer. Sin embargo, aquella partida dejaría tristes a la mayoría de los universos, pero el universo 7 era el que más se encontraba dolido luego de observar cómo la persona más querida para ellos dejó de existir. Una vez concluido, todos los ángeles que se encontraban presentes regresarían a sus respectivos universos, pero sin antes de despedirse de los Reyes del Todo y el Supremo Sacerdote. ¿Sabían que esto iba a suceder, verdad?, preguntaría Daisinkan. Así es, sabíamos que él daría su vida a cambio de que trajéramos a todos los universos que habíamos destruido, diría Zen del presente. Sucedió lo que vimos en nuestros sueños, diría Zen del futuro. Entiendo, pero díganme, ¿en verdad erradicaron al señor Goku de la existencia?, preguntaría Daisinkan curioso. ¿No seríamos capaces de hacerle eso a nuestro amigo?, diría Zen del futuro. Sí, y para evitar hacer eso, eliminamos su existencia de esta realidad, enviándolo a otra donde podrá tener una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, diría Zen del presente. Aunque nos costó un poco hacerlo, diría Zen del futuro. Pero hacer aquello provocaría que nuestro amigo sufriera al cambiar de realidad, diría Zen del presente. Pueda que para él aquella realidad sea parecida a esta, diría Zen del futuro. Pero aquella realidad paralela será diferente a esta con una diferente historia, diría Zen del presente. Cuando llegue podrá cambiar el ritmo de la historia, guiándola por un rumbo mejor, diría Zen del futuro. Esperemos que la versión de nosotros se lleve bien con él apenas lo conozca, diría Zen del presente. Sí, y que se hagan amigos muy rápido, diría Zen del futuro. Sí que lo quieren mucho, diría Daisinkan sonriendo. Sí, y eso es porque fue y será nuestro único y mejor amigo, dirían los Reyes del Todo al mismo tiempo mientras sonreían. En el planeta Tierra del universo 7 todos se encontraban devastados por lo que habían presenciado, pero todos observarían cómo Whis llegaba en una estela de luz hacia donde ellos se encontraban. Por lo visto su partida dejó a todos devastados, pensaría Whis observando a la familia y amigos de Goku, pero se fijaría como el dios de la destrucción se le acercaba. Así que se sacrificó por nosotros. Preguntaría Bills. No dudo en hacerlo, diría Whis. Dígame, ¿no hubo otra manera?, preguntaría Gohan. Lamentablemente aquella era la única manera para que todos volvieran, diría Whis. ¿Y no hay una manera para hacer que vuelva?, preguntaría Krillin. Él ya no volverá, diría Whis, provocando que todos bajaran la mirada con tristeza, debido a que la pequeña esperanza que tenían por traerlo se había esfumado. Siempre encuentra una manera para salvarnos, diría Rosy triste. Nunca ha dudado en dar su vida por salvarla nuestra, diría Piccolo. A pesar de aquello él siempre volvía con nosotros, diría Tenshinhan. Pero esta vez él no volverá, diría Bulma derramando lágrimas por su mejor amigo. Si tan solo te hubiese escuchado antes y no hubiera dejado de entrenar, tal vez seguirías aún con nosotros, pensaría Gohan apretando sus puños mientras observaba a su madre derramar lágrimas junto con su hermano menor. No puedo aceptar que te hayas ido, Kakaroto, pensaría Vegeta apretando sus puños molesto porque no volvería a ver más a su rival, pero se relajaría mientras dirigía su mirada al cielo agradecido con él por haberle devuelto a su familia. Por cierto, les tengo un mensaje de parte de Goku, diría Whis llamando la atención de todos los presentes en el lugar. ¿Un mensaje de mi padre?, preguntaría Goten acercándose. Así es, son sus últimas palabras para ustedes, diría Whis. ¿Podría mostrarnos por favor?, diría Krillin. Whis usaría su báculo haciendo aparecer un holograma donde se encontraba aquella persona que todos querían volver a ver. Abuelito, diría Pan teniendo un pequeño recuerdo mientras intentaba alcanzar con sus pequeñas manos a su abuelo. Sí cariño, es tu abuelito, diría Videl abrazando a su hija. Oye Whis, ¿ya estás grabando?, preguntaría Goku. Claro, desde hace un momento, diría Whis. Jaja, ¿en serio? No me había dado cuenta, diría Goku rascándose la cabeza mientras sonreía. Todos al verlo sus corazones se calmarían dándoles una pequeña alegría tras verlo sonreír. Deberías empezar a grabar tu mensaje o si no, no grabaré nada, diría Whis.
No, por favor, no hagas eso, ya me pondré serio, diría Goku cómicamente. Aquello sacaría algunas sonrisas en algunos, aún así, no evitaba que se les saliera las lágrimas de tan solo verlo. Supongo que tras mi muerte muchos se encontrarán tristes, pero no había otra manera para regresarlos de vuelta a la vida, más que entregar mi vida por ustedes y los demás universos. Aún así, espero que todos se encuentren muy bien. Lamento tener que dejarles, aunque no será como en el pasado que volveré de nuevo. A pesar de eso, sé que con el tiempo sabrán sobrellevar mi muerte. Lamento no estar con ustedes de ahora en adelante para proteger la tierra, pero sé que dejo en buenas manos aquel mundo que tanto quise, pues ahí es donde los conocí a todos ustedes y donde formé mi familia, y bueno, no tengo más que decir que gracias por todo y tengan una vida muy feliz. Los quiero, adiós, diría Goku despidiéndose con una gran sonrisa. Eso es todo, diría Whis haciendo desaparecer lentamente el holograma de Goku. La mayoría que habían derramado lágrimas se volverían a entristecer tras escuchar las últimas palabras de aquella persona que más apreciaban, pues podían apreciar que, a pesar de conocer su destino, este se despedía de ellos con una sonrisa y sin arrepentirse de su decisión. Adiós, mi Goku, pensaría Milk observando el cielo mientras derramaba lágrimas tras haber visto por última vez la sonrisa de su amado esposo. Abuelito. Abuelito. Diría Pan buscándolo en todos lados. A Videl se le rompería el corazón al observar cómo su hija buscaba con desesperación a su abuelo. No te preocupes, padre, ahora yo me encargaré de proteger a los demás, y te prometo que entrenaré muy duro hasta convertirme en el hombre más fuerte del universo para que te sientas orgulloso de mí, pensaría Gohan observando el cielo. Vamos, mamá, papá no hubiera querido que estés triste, diría Goten limpiándole las lágrimas a su madre. Tienes razón, hijo, pero la sola razón de pensar que no volveré a ver a tu padre me entristece, diría Milk. No te preocupes, mamá, mi hermano y yo siempre estaremos aquí para ti, diría Goten. Milk abrazaría a su pequeño hijo por aquellas palabras, pero no evitaría derramar lágrimas recordando los buenos momentos que pasó junto a su esposo y sus hijos. Gracias por todo, Goku, pensaría Bulma, recordando las aventuras con su mejor amigo. Los demás estaban agradecidos por haber conocido a tan maravillosa persona. Freezer, que se había mantenido al margen de todo, deseaba volver al infierno debido a que no soportaba estar en aquel lugar, pero se fijaría como el ángel del dios de la destrucción se acercaba a él. Esto es de parte de Goku, diría Whis, devolviendo a la vida al emperador del mal con su báculo. ¿Por qué?, preguntaría Freezer confundido. Es un regalo de parte de Goku por haber aceptado ayudarlo en el torneo del poder, además te hizo una promesa, ¿no es así?, diría Whis. No desperdicies esta segunda oportunidad, diría Bills acercándose. Freezer no sabría qué decir, por lo que permanecería en silencio, sin poder creer que otra vez aquel Saiyajin que odiaba tanto lo había ayudado. Volvamos a casa, Whis, diría Bills. Como usted diga, diría Whis marchándose en una estela de luz junto a su dios de la destrucción. Freezer dirigiría su mirada hacia los amigos de Goku, observándolos un momento para terminar marchándose sin decir nada, pero tendría presente lo que había hecho aquel Saiyajin por él. Mientras tanto, en una realidad paralela, dos chicas se encontraban sentadas en un lugar observando el paisaje mientras sus cabellos se movían junto con el viento. ¿Crees que en un futuro conozcamos a alguien con quien podamos ser felices?, preguntaría Goku observando el cielo. Si aquella persona es más fuerte que yo y no es alguien pervertido, será digno de estar a mi lado, diría Vegeta. No creo que haya nadie más fuerte que nosotras, diría Goku riéndose lindamente. Si es así, entonces estaré sola por el resto de mi vida, diría Vegeta. Eso suena algo solitario, diría Goku observando a su amiga. Lo sé, pero aún así no me importa, diría Vegeta. Jeje, ya veo, diría Goku regresando su mirada al cielo. Por cierto, ¿me vas a contar qué es lo que te sucede? Has estado actuando extraña desde la mañana, ya que no te vi concentrada en los entrenamientos, diría Vegeta. Lamento eso, es solo que no me puedo sacar de la cabeza lo que soñé anoche, diría Goku. ¿Y qué fue lo que soñaste?, preguntaría Vegeta curiosa. Fue algo extraño, presencié como dos figuras pequeñas convertían en polvo a una figura más grande, diría Goku. ¿Qué sueño más extraño?, diría Vegeta. Lo sé, por eso me pregunto qué significa aquel sueño, diría Goku. Espero que no sea un mal presagio, diría Vegeta. No lo sé, pero tengo el presentimiento de que algo bueno va a pasar, diría Goku sonriendo.
Así que algo bueno, no me digas que soñaste con un hombre y lo ocultas diciendo que viste figuras extrañas, diría Vegeta. ¿De qué estás hablando? Yo no mencioné a un hombre, diría Goki sonrojada. Vamos, somos amigas, no, cuéntame quién es él, diría Vegeta. Ya deja de burlarte de mí, estás malinterpretando las cosas, diría Goki enojada cómicamente. Uy, si te pusiste así, es porque te gusta alguien, ¿verdad? Diría Vegeta riéndose. Ahora verás, diría Goki levantándose. Así que quieres pelear, bien por mí, diría Vegeta. Ambas chicas estarían a punto de empezar a pelear, pero observarían como una nave pasaba volando sobre ellas. Pero si es Bulma, ¿a qué habrá venido? Diría Goki observando cómo la nave aterrizaba cerca de donde se encontraban ellas. Ahora que recuerdo, ¿no le prometimos ir de compras con ella hace unos días? Preguntaría Vegeta. Es cierto, lo había olvidado, diría Goki. Oigan ustedes, llevo 2 días esperando a que lleguen para ir de compras, diría Bulma molesta acercándose. A mí no me interesa hacer ese tipo de cosas, diría Vegeta. Sí, y preferimos entrenar a ir de compras, diría Goki. Deberían hacer cosas más normales, y no solo entrenar todo el tiempo, ya que, si siguen así se quedarán solteras para siempre, diría Bulma. Mira quién lo dice, diría Vegeta. Si tú también estás soltera, diría Goki. A comparación de ustedes me preocupa quedarme soltera, pero no hay nadie que me llame la atención, diría Bulma. Ya que mencionas eso, parece que a Goki le gusta a alguien que hasta ha soñado con él, diría Vegeta. Ya te dije que no es lo que piensas, diría Goki molesta. ¿En serio? ¿Quién es ese? ¿Acaso es alguien que conocemos? Vamos, cuéntame, diría Bulma acercándose. Vamos, cálmate, Vegeta está malinterpretando las cosas, diría Goki siendo agitada. ¿Entonces no te gusta alguien? Preguntaría Bulma. No, solo tuve un sueño raro sobre unas sombras nada más, diría Goki. Y yo que pensaba que finalmente una de ustedes se había interesado en alguien, diría Bulma. A mí no me interesa ningún hombre más débil que yo, diría Vegeta. Pienso algo parecido a ella, además de que tenga un buen corazón, y ame tanto las peleas como yo, diría Goki. Yo veo eso imposible, ¿o acaso piensan que el hombre perfecto les caerá del cielo?, diría Bulma. Tras mencionar aquello, el cielo repentinamente se tornaría oscuro, y junto a ello relámpagos empezarían a caer. ¿Acaso alguien está usando las esferas del dragón?, diría Goki. No, esto es algo diferente, diría Vegeta. Miren el cielo, algo está pasando, diría Bulma observando cómo una grieta empezaba a formarse. Oye Goki, ¿sientes esa presencia, verdad? ¿No te parece algo familiar?, diría Vegeta. Sí, es parecida a la mía, diría Goki. Bulma se confundiría por lo que habían dicho sus amigas, pero observaría cómo de aquella grieta en el cielo alguien o algo era expulsado, cayendo en el bosque cercano a donde se encontraban ellas. Hay que ir a ver, diría Goki. Vamos, diría Vegeta. Oigan, esperen, diría Bulma, pero observaría cómo sus amigas salían volando en dirección donde habían visto caer a alguien. Bulma daría un suspiro, pero alzaría la mirada observando que la grieta en el cielo había desaparecido. Sin embargo, dejaría eso de lado dirigiéndose hacia su nave para ir al lugar donde sus amigas habían ido. En el bosque. ¿Dónde estoy?, diría Goku apenas consciente, pero observaría cómo 2 siluetas descendían del cielo. Oye, ¿te encuentras bien?, preguntaría Goki acercándose. Tonta, está claro que no se encuentra bien, diría Vegeta. ¿Quiénes son ustedes?, preguntaría Goku, pero terminaría desmayándose. Oye, diría Goki preocupada por el chico. Tranquila, solo está inconsciente, diría Vegeta. Menos mal, diría Goki. Oigan, ¿saben qué fue lo que cayó de la grieta?, preguntaría Bulma acercándose después de llegar con su nave. Míralo con tus propios ojos, diría Vegeta. Bulma dirigiría su mirada donde se encontraba Goki, pero su sorpresa se haría presente al notar al sujeto que su amiga cuidaba. ¿No crees que se parece mucho a Goki?, diría Bulma sorprendida. Así que tú también te diste cuenta, diría Vegeta. ¿Y por si acaso no será tu hermano?, preguntaría Bulma. Hasta donde yo recuerdo soy hija única, diría Goki. Además, la manera en la que llego es algo extraña, diría Vegeta. Si creo que tienen razón, entonces ¿quién es él?, diría Bulma. No lo sé, pero hay que llevarlo a otro lugar para tratar sus heridas, diría Goki. Entonces hay que llevarlo a mi casa, y cuando se recupere le preguntaremos quién es, así que súbanlo a mi nave, diría Bulma.
Entonces yo me encargaré de llevarlo a la nave, diría Goki. De acuerdo, entonces vámonos, diría Bulma dirigiéndose a la nave. Muévete o te dejaremos atrás, diría Vegeta caminando hacia la nave. Espero que cuando te recuperes nos cuentes quién eres, diría Goki sonriendo mientras observaba al chico inconsciente en el suelo. Esta historia continuará.